Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra tercera sesión de 15 en Ruta. Hola, Steph. Hola, Raúl. Hola. Nuevamente estamos en 15 en Ruta, donde es un espacio como hemos venido haciendo las 2 semanas pasadas. Es un espacio donde compartimos con personas relacionadas a tecnología y educación. Sí, nuestro invitado de hoy es Raúl Campos Rosas, con el cual, bueno, ya venimos compartiendo y trabajando juntos hace varios años. Raúl es especialista en tecnologías de la nube para trabajo moderno. Tiene más de 10 años de experiencia de trabajo en Microsoft. Ha sido especialista tanto en el sector educación como también en el sector empresarial, tanto aquí como en diferentes países de Latinoamérica. Y además, Raúl es miembro activo en diferentes comunidades técnicas, en programas de innovación, es asesor, entrenador, conferencista y casi influenciador, diría yo. Y bueno, aprovechando esta interesante experiencia profesional que tiene Raúl, tanto en el segmento educativo como también en el segmento empresarial, el tema que vamos a tratar en esta sesión de 15 en Ruta es cuáles son las importancias de las habilidades digitales que debemos desarrollar en el colegio frente a las demandas que tenemos en el mercado laboral de hoy en día. Entonces, bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros acá en esta tercera sesión de 15 en Ruta. Hola Stephanie, hola Jeff, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme participar en esta sesión y poder compartir con ustedes algo de lo que de repente he podido experimentar en estos años de trabajo con tecnología. Raúl, bueno, Raúl es un amigo de la casa, casi, ¿no? Hemos venido trabajando con él ya Bastante varios años. tiempo. Y ya llevas 10 años relacionado a Microsoft, Raúl. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo ha sido todo este tiempo en la empresa y cómo iniciaste también, ¿no? Wow, yo digo sí. Mi relación con Microsoft mi relación con Microsoft tiene más de 10 años, poco más de 10 años, digamos de manera formal, por decirlo de alguna manera. Y a lo largo de estos más de 10 años he vivido diferentes etapas en esta relación, lo que me ha llevado también a vivir de diferentes experiencias, no solamente en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal. Tengo muy buenos amigos que he construido a lo largo de esta relación con Microsoft, amigos de la vida, pero también he tenido la oportunidad de poder conectar con diferentes profesionales, no solamente de mi ciudad, de mi país, sino de diferentes países del mundo. Y bueno, compartir con ellos y ellos compartir conmigo diferentes experiencias que nos han permitido crecer también profesionalmente. Yo empecé esta relación cuando estaba en la universidad. De hecho, cuando yo llego a la universidad, en mi ciudad, yo soy de Ica, estudié en la Universidad San Luis Gonzaga, que es una universidad pública. Eh, la verdad no tenía idea de qué era lo que me esperaba en la universidad. Yo tenía una construcción mental de lo que podría ser, pero en realidad para mí fue una sorpresa poder identificar de que la universidad estaba muy vinculada, o por lo menos en mi facultad, la facultad estaba muy vinculada a diferentes empresas de tecnología que tenían comunidades tecnológicas allí, es decir, estudiantes que participaban de estas comunidades y que, bueno, conectaban con otros estudiantes de otras ciudades, de otras universidades, incluso de otros países. Eh, y ahí es donde yo me involucro directamente en una comunidad Microsoft y empiezo, digamos, a trabajar, a involucrarme en diferentes proyectos, iniciativas, programas. Digamos, fui beneficiario de muchos de estos programas. Y ahí es donde empiezo, ¿no? Ahí es donde empiezo. Luego, cuando yo termino la universidad, esas experiencias me llevaron a viajar por el país, compartiendo, dictando conferencias y compartiendo con otros estudiantes justamente estas experiencias de mi participación en comunidades.
y lo que yo podía haber aprendido de tecnología en ese momento, a partir de diferentes cosas que había vivido. Ahí es cuando recibo la invitación para ser parte de Microsoft e ingreso a trabajar en Microsoft para la industria de educación. Ahí, de hecho, es donde nos conocimos nosotros. Sí. Y la misión en la vida que me asignaron en ese momento en Microsoft era hacer lo que me gustaba hacer desde antes, que era aprender, y todo lo que yo aprendía, compartirlo, pero esta vez no solamente con estudiantes, sino también con estudiantes, con profesores, con el personal que cumplía los roles de gestión dentro de una institución educativa, y ya no solamente ver universidades, sino ver toda la industria de educación, ¿no? Desde un nido hasta una universidad, pasando por un instituto, incluso ministerios. Tuve la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación del Perú, de Paraguay, y lo chévere de esto es que cada, digamos, acción que realizábamos con el equipo, incluso en varios proyectos en donde trabajamos nosotros juntos, generaba luego un impacto tremendo. Y eso era lo rico en ese momento en esta posición. Luego pasé a dirigir un programa de comunidades. Yo, como les dije, cuando fui estudiante fui parte de comunidades, entonces fui beneficiario, y ahora Al otro lado. al otro lado me tocó Claro. dirigir el programa el programa MVP, que es el programa de profesionales más valiosos de Microsoft, el cual entrega un reconocimiento a profesionales expertos en alguna tecnología y que comparten con la comunidad a través de eventos, videos en YouTube, publicaciones en algún blog, etcétera. Bueno, me tocó liderarlo para Latinoamérica, y eso me llevó a viajar por diferentes países de Latinoamérica conectando justamente con estos expertos, y me ayudó a tener también un entendimiento mucho más amplio, a generar mucho más empatía también. Me ayudó a crecer del lado personal y profesional. Fue un mix súper interesante, y establecer una red de contactos con estos profesionales súper grande a nivel de la región, lo cual también me parece que es clave, ¿no? Y nuevamente el centro seguía siendo la tecnología. Luego regreso a Perú y finalmente estuve trabajando en una posición orientada a múltiples industrias, ya no solo educación y comunidades, esto era ya más del lado de negocios, en un primer momento con socios de Microsoft, y bueno, hasta en estos últimos años, ya digamos con clientes finales de diferentes industrias nuevamente, ¿no? Salud, eh, banca, educación, sector público. Y bueno, la pandemia me agarró ahí, y me tocó también ver muy de cerca la problemática que organizaciones de diferentes industrias pueden tener, y cómo podemos utilizar tecnología para ayudarlos, ¿no? Un poco esa ha sido mi ruta. Claro, o sea, súper, súper interesante, en verdad, súper rica esa experiencia. Y de hecho, o sea, entiendo que cuando trabajabas en el sector de educación, veías herramientas de productividad, que es, digamos, Microsoft 365 Educación. Y ahora que estás en el segmento corporativo, bueno, ves también Microsoft 365, pero no no para el segmento de educación, sino corporativo. Ahí me interesaría, o sea, desde tu punto de vista, cómo ves que se relacionan estos dos mundos, ¿no? Porque cuando uno ingresa al mundo profesional, te exigen ciertas habilidades digitales, y cómo ves esto en relación a en qué medida los docentes, o sea, los niños que van a las escuelas en el Perú tienen la posibilidad de realmente desarrollar estas habilidades digitales en el colegio, ¿no? Y en qué medida los docentes están capacitados para transmitir este conocimiento, y también en qué medida nuestros colegios cuentan con la infraestructura para poder facilitar todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, justo tú lo mencionaste. Yo he estado siempre vinculado a, si hablamos en términos de la aplicación, el producto en particular es Microsoft 365. Ha cambiado de nombres a través del tiempo, pero básicamente la misión que tiene esta tecnología es transformar la experiencia de trabajo. Hacer de que tú puedas transformar la experiencia, la forma en la que trabajas, ser mucho más productivo, mucho más efectivo,
que puedas aprovechar de mejor manera los recursos. Y al decir la experiencia de trabajo, lo podemos llevar a aprendizaje, trabajo como enseñanza, trabajo como gestión o trabajo como cualquier actividad que tú puedas realizar en el día a día y que te permita alcanzar algún objetivo en particular. Entonces siempre he estado vinculado digamos, a estas tecnologías. Y lo que recuerdo mucho cuando trabajaba en el sector de educación es que enfatizábamos en, más allá de la tecnología, es importante tener una combinación. Hay que saber desarrollar un conjunto de habilidades que nos permitan, a través de la tecnología, alcanzar objetivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, era cómo colaboramos, cómo debatimos, cómo lideramos, cómo transformamos esa experiencia de colaboración, de debate, de liderazgo, de enseñanza, utilizando herramientas tecnológicas. Y si logramos vivir eso, se va a ser parte de nuestro día a día, ¿no? De las cosas que estamos acostumbrados a realizar, que finalmente en una empresa también vamos a poder aplicar. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Las empresas necesitan en estos momentos profesionales, y creo que nos hemos podido dar cuenta por la pandemia, que puedan utilizar herramientas tecnológicas para transformar la experiencia y que puedan ser ágiles en ese proceso. Entonces, todos aquellos estudiantes y docentes que en su momento han podido trabajar ya de esa manera y vienen acostumbrados a ese trabajo, pues para ellos va a ser mucho más sencillo afrontar los retos que la situación nos está presentando. Sin embargo, y somos conscientes, y tú lo mencionaste, Stephanie, hay muchas brechas. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos que no necesariamente tienen habilitados algunos docentes, algunos estudiantes en algunos lugares de nuestro país, que no les permiten tener todo lo necesario para hacer esa transformación. Por ende, no les permiten estar acostumbrados a ese esquema de trabajo y sufren un poco más cuando nos toca transformarnos, y sobre todo en este contexto en donde la transformación se ha dado de forma acelerada, ¿no? O sea, hemos tenido que literalmente de un día al otro cambiar la forma en la que trabajábamos. Entonces nos está costando un poco más. Entonces yo creo que esa es la gran brecha que tenemos, ¿no? Y que, bueno, habría que identificar cuáles son estos recursos y cómo podríamos acceder a estos recursos, que de hecho ahora hay muchos más recursos disponibles y de forma libre y gratuita que podrían ser utilizados para generar todo lo que te acabo de mencionar y preparar a los estudiantes para afrontar el futuro laboral. Creo que esto ha sido súper importante, Raúl. O sea, esta pandemia, por más que sea una situación crítica, de hecho ha hecho que nos demos cuenta que el futuro es hoy, digamos, ¿no? Lo que habíamos pensado de repente hace 5 años, lo estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito más de eso y cómo crees que lo está tomando el profesor, digamos, ¿no? El docente? ¿Cómo crees que lo está manejando el docente en este momento? Sí, bueno, algo que ha sucedido es, y acá les doy un dato del Instituto McKinsey, ha habido transformación para todos. Cuando empezó la pandemia, yo, empecé a trabajar, yo ya venía acostumbrado al trabajo remoto, sin embargo era híbrido, ¿no? Todavía iba a reuniones con clientes, etcétera, pero de un momento a otro todo cambió, en casa, 100% remoto, pero yo sentí que la intensidad aumentó muchísimo más que incluso cuando yo estaba ahí, salía a reuniones con clientes. Al principio fue increíble. Increíble, una avalancha, sentí una avalancha. Sí. Y yo decía, aquí tiene que estar pasando algo, esto no es normal, o es que soy yo, o en realidad es que está sucediendo algo. Pocas semanas después sale este estudio de McKinsey, en donde indican de que los consumidores, es decir, nosotros mismos al momento de comprar algo, consumir algo, y las empresas se han acelerado en transformación en 8 semanas, 5 años. O sea, hemos vivido en 8 semanas 5 años de transformación. Y esto obviamente decanta en muchísimas cosas. Claro. ¿Cómo eso, por ejemplo, está impactando en la educación? Las universidades tuvieron que también cambiar todo su modelo, los colegios tuvieron que cambiar todo su modelo, y nuevamente esto decanta en retos, en desafíos, en oportunidades, en necesidades, etc.
Y ahí particularmente creo que quienes tienen un rol clave son los docentes, que para ellos también ha sido súper duro y súper difícil este proceso, porque ellos, si bien es cierto, ya venían trabajando bajo cierto modelo y venían generando cambio, ahora han tenido que acelerar, pero un docente ve muchas cosas. No solamente es lo que él sabe y el conocimiento que puede transmitir un estudiante, sino que tiene que utilizar una serie de elementos y recursos para poder cumplir con ese objetivo. Y ahora, con todos los retos en su entorno, retos adicionales, retos nuevos, era mucho más complicado, agregándole el hecho de que él también tiene una familia, casa, probablemente hijos, etcétera. Entonces, es mucho más difícil. Yo ahí lo que rescato es que para cada necesidad, para cada desafío, para cada reto, siempre hay una oportunidad. Y yo he podido identificar que, por ejemplo, hay jóvenes que se han agrupado y han empezado a lanzar iniciativas para poder mentorear docentes y ayudarlos a que puedan identificar mucho más rápido determinadas tecnologías, aprendan a utilizarlas de forma mucho más rápida, para que también ellos puedan muchas cosas mejorarlas, automatizarlas y poder cumplir con el objetivo que finalmente es transmitir el conocimiento a sus estudiantes. Eso, por ejemplo, me parece algo destacable y es algo que ha sucedido en este contexto, ¿no? Claro, o sea, han surgido, digamos, dificultades para los docentes, pero lo bueno es que, o sea, como sociedad estamos, o bueno, tratamos de generar conciencia de estos retos que tienen los docentes y surgen iniciativas, digamos, para Exacto. apoyarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Raúl, también ya para cerrar por hoy, sí, no sé qué recomendación le darías a los docentes, ¿no? En toda esta situación, desde tu punto de vista. En primer lugar, que no tengan miedo a la tecnología. No le tengan nada de miedo a la tecnología. Jueguen, prueben, malogren. Mientras más malogren, mejor. Claro. Porque es la única manera de saber si nos hemos equivocado o no. Y si nos hemos equivocado, pues no lo volveremos a hacer, ¿no? Y si no funcionó, ya sabemos qué hacer. Entonces, prueben, jueguen, intenten. No tengan miedo de pedir ayuda. Yo estoy 100% seguro de que pueden crear alguna dinámica, incluso, por ejemplo, con sus propios estudiantes, de tal manera que puedan complementarse, ¿no? Yo docente, claro, te voy a compartir lo que yo sé, pero tú estudiante, que de repente eres nativo digital, ya tú naciste utilizando muchas herramientas, ayúdame a mí a poder ir a tu ritmo, ¿no? Entonces vamos juntos ayudándonos, pidan feedback. Yo creo que eso es la recomendación que podría dar. Eso va a generar en ambos la creación de nuevos hábitos en el uso y adopción de tecnología, que va a ayudar a que los estudiantes estén preparados para que en un futuro esa interacción, pero ya en un entorno mucho más digital, sea algo normal que los lleve a ser exitosos en una empresa o en sus propios emprendimientos. Claro. Buenísimo, Raúl. Esto es todo un cambio de paradigma, en realidad. Exactamente. Sí. Nada, agradecerte, en verdad, por haber estado con nosotros en 15 en Ruta. Súper interesante, como siempre, conversar contigo. Nada, muchos éxitos en todo lo que estás haciendo ahora. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Jeff. Y nada, simplemente, como les decía, sin temor a la tecnología, a utilizarla. La tecnología no es el fin, pero puede ser el medio para que alcancemos muchas cosas. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en 15 en Ruta. Ha sido un lujo tener a Raúl, y si tienen algún comentario o alguna persona que quieran que entrevistemos, mencionen en los comentarios, ¿no? Y nuevamente, gracias por unirse hoy día con nosotros. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos una semana. Chao.